Pese a la petición que hicieran las autoridades diplomáticas mexicanas al gobierno de Estados Unidos de que no se utilice el uso excesivo de la fuerza en las tareas de control migratorio en la frontera de México, estas parecen haberle hecho caso omiso. Y es que los agentes de la patrulla fronteriza pueden seguir usando la fuerza letal contra los civiles que les lancen piedras, dijo el jefe de la patrulla Mike Fisher, tras analizar las recomendaciones de los grupos de defensas a los migrantes. Es muy importante revisar las políticas de uso de la fuerza letal por parte de la patrulla fronteriza en sus acciones de vigilancia de la frontera, ¿no? Consideramos que este tipo de políticas puede poner en riesgo la vida de personas de manera innecesaria. Esta decisión preocupa a los defensores de los derechos humanos de esta ciudad fronteriza, ya que los agentes pueden hacer el uso de sus armas letales contra los civiles. Y esto nos preocupa sobre todo a quienes vivimos en las fronteras, porque la migración del sur hacia los Estados Unidos sigue creciendo y obviamente aumenta el riesgo de que nuestros hermanos migrantes puedan ser víctimas nuevamente de agresiones en donde puedan perder la vida. El uso de la fuerza letal ha dejado como resultado en esta ciudad fronteriza en los últimos días una persona muerta y 2 heridos. Hay que recordar que en esta frontera de Nuevo Laredo tenemos un caso reciente de fallecimiento precisamente por uso de fuerza letal y cuando menos 2 mexicanos lesionados. La debilidad del reclamo que hacen las autoridades mexicanas a Estados Unidos es reprobada por los defensores de los derechos humanos, ya que consideran que los fronterizos se encuentran desprotegidos. Hemos visto que al menos en estas 3 agresiones de las que hablaba hace un momento, ningún agente federal ha sido sancionado conforme a la ley, es decir, no ha sido llevado ante la justicia. Regularmente las sanciones quedan en sanciones administrativas y a lo mucho se les reubica. Sin embargo, esta decisión no los sorprende, ya que aseguran que Estados Unidos usa una doble cara en este tema. Tampoco nos debe sorprender que Estados Unidos usa una doble moral, por un lado exigiendo el respeto de los derechos humanos en el mundo y en casa puedan tener libertad no solamente de abusar y violar los derechos humanos, sino ahora también de privar de la vida. La Oficina de Derechos Humanos en esta frontera ya trabaja para combatir esta decisión en conjunto con toda la franja fronteriza, los consulados y embajadas en Estados Unidos, y asegura que protestarán con manifestaciones si es necesario. Para RN Noticias, Ismael Rubio.